Capítulo 422, violación de las reglas. Hermano mayor Rowan. Y... Buota Rowan. ¿Qué deseas? Es un error. Jejeje. Creo que es. Roland miró la gran oruga verde que sostenía el niño de casi 3 años. Era extraño ver a una niña estar bien con los insectos, pero a él le preocupaba más que ella estuviera allí. En un momento ella le estaba mostrando el insecto gordito, y al momento siguiente estaba huyendo como si los dos estuvieran jugando a la mancha. La chica se rió como si esperara que él la persiguiera, pero él permaneció sentado allí mientras miraba un mapa. Buah. Trató de ignorar a la niña, pero después de su intento de escapar, ella rápidamente cayó sobre sus propias piernas y comenzó a llorar. Roland soltó un suspiro al saber que se avecinaban problemas. La joven era su hermana pequeña y le gustaba pasear sola, pero cuando iba, los demás no se quedaban atrás. Lucienne, ¿eres tú? ¿Lo que está mal? Ya voy. La voz que escuchó fue probablemente el peor resultado posible ya que pronto apareció otro niño. Era unos años mayor que él y tenía más de 12 años. Esto le dio una gran ventaja física sobre el joven Roland, que ahora esperaba un molesto giro de los acontecimientos. Oye, ¿hiciste esto? ¿Te atreves a intimidar a mi hermana? Aunque no lo hice. Ella simplemente se cayó mientras corría. Deja de asumir cosas. Callarse la boca. Robert era su nombre, y era toda la molestia de la que Roland esperaba liberarse después de que el mocoso fuera enviado a la Academia de Caballeros. Sin embargo, aunque los caballeros comenzaban temprano, la academia les permitía regresar a casa con frecuencia, y este era uno de esos periodos. Su pésima suerte estuvo a punto de hacer que su hermano mayor lo agrediera nuevamente. Sus edades tenían 3 años de diferencia y la diferencia de tamaño era evidente. Robert era una cabeza más alto mientras atravesaba un período de crecimiento acelerado. Había adquirido una clase guerrera, mientras que a Roland todavía le quedaba un mes hasta realizar su ritual de ascensión. Si bien tenía la mente de un adulto y había aprendido todas las habilidades básicas de lucha que podía, la ventaja estadística proporcionada por una clase le daría a su hermano una ventaja injusta. ¿Debería simplemente tomarlo? Incluso si gano, seré castigado de todos modos. Estaba entre la espada y la pared. Haga lo que haga, este encuentro no tendrá un buen final. Sin embargo, justo cuando Robert se acercaba a él con el puño en alto, se detuvo. «Luciana. ¿Qué pasa?» El hermano Roland no tiene la culpa. Déjalo en paz. Tonto Robert. Oye, basta, Lucienne, el hermano mayor solo estaba tratando de ayudar. Para sorpresa de Roland, Lucienne comenzó a morder la pierna de Robert en un intento de protegerlo de una paliza. Esto pareció haber funcionado, ya que el niño de 12 años no estaba seguro de qué hacer y decidió retirarse después de que llegaron algunos adultos. 2 criadas lograron sacar a su hermana de la pierna de Robert, que ahora tenía marcas de mordiscos. Pronto terminó la conmoción y se quedó solo, reflexionando sobre su joven vida y qué sería de ella después de recibir su primera clase. Realmente pensé que mi suerte estaba mejorando después de eso, pero luego ocurrió el ritual de ascensión. Roland miró alrededor del bosque oscuro en el que se encontraba. Su mente estaba llena de viejos recuerdos de los días en que todavía vivía en la finca Arden. No podía dejar de pensar en su hermana menor y sus peculiares problemas dentro de esta academia. Algunas cosas no cuadraban y no estaba seguro de si debía hacer algo al respecto o si siquiera podía hacerlo. Debería concentrarme en mi nuevo trabajo, este lugar seguro es grande. No estuvo allí por mucho tiempo, pero los campos de entrenamiento eran mucho más grandes por dentro que por fuera. La cúpula exterior era del tamaño de un estadio de fútbol, pero por dentro era más de 10 veces más grande. La tecnología espacial en este edificio era bastante intrigante y algo que simplemente tuvo que implementar en su propio taller. No hay ninguna razón para que deambule por este lugar. Toda el área era demasiado grande para que él la explorara y también estaba llena de monstruos. Algunos de ellos se lanzaron hacia él en el momento en que lo vieron, y continuar a ese ritmo solo le pondría en problemas. Se suponía que los monstruos aquí serían cazados por los estudiantes. Si subyugaba a muchos de ellos, se convertiría en un problema. El viejo lema era trabajar más inteligentemente, no más duro, y decidió seguir ese enfoque. De su espalda, se quitó el gran escudo de la torre que llevaba debajo de su nueva túnica y luego lo colocó en forma vertical. Con una pequeña sacudida de su maná, activó las runas que comenzaron a brillar en la superficie. Pronto, la superficie del escudo oscuro comenzó a brillar y algunos objetos redondos surgieron del bolsillo espacial escondido dentro de su escudo.
Los objetos redondos rodaron por el suelo hasta que hubo exactamente 10, y pronto comenzaron a tomar su verdadera forma. Patas parecidas a insectos emergieron del interior de los orbes metálicos, transformándolos en golems araña. Eran versiones militarizadas de sus antiguas creaciones, diseñadas con el único propósito de explorar la zona. Su tamaño más pequeño les permitiría arrastrarse a espacios más pequeños para esconderse, y estaban equipados con hechizos de camuflaje para mantenerlos escondidos. Los golems araña se escabulleron en la oscuridad, sus pequeños cuerpos metálicos mezclándose perfectamente con el entorno. Roland los vio alejarse, sabiendo que cubrirían más terreno del que él podría cubrir por sí solo. Con este nuevo enfoque, podría minimizar su propia exposición sin dejar de vigilar los campos de entrenamiento. Estaban equipados con sus sensores rúnicos que le permitirían mapear toda el área y hacer mucho más fácil detectar intrusos y monstruos. Mientras los golems araña se aventuraban más profundamente en el bosque, Roland se tomó un momento para reflexionar sobre los acontecimientos del día. La misteriosa maestra que había ayudado a su hermana, las acusaciones contra ella y la participación de una chica de castellana llamada Viola plantearon más preguntas que respuestas. Parecía que los problemas dentro de la academia eran más profundos de lo que pensaba inicialmente. Sin embargo, mientras contemplaba el tema, algo llamó su atención. ¿De verdad hay alguien invadiendo propiedad privada hoy? ¿Qué pasa con esta suerte? Uno de sus golems arañas se detuvo abruptamente, sus 8 patas metálicas se congelaron en su lugar. A través de la señal del sensor, Roland pudo ver varias figuras moviéndose sigilosamente por el campo de entrenamiento. Aparecieron 6 puntos en su mapa, indicando personas de niveles inferiores. 2 individuos eran del nivel 2, mientras que el resto todavía estaba por debajo del nivel 50. Lo más alarmante fue que reconoció a una de estas personas. Al final del grupo estaba su hermana, identificable por su patrón de maná que había registrado previamente. No ha pasado mucho tiempo desde el último incidente, ¿están esos niños locos? Se preguntó Roland mientras miraba los puntos en movimiento en la pantalla. Su preocupación inmediata fue la seguridad de su hermana. Los campos de entrenamiento fueron diseñados para simular ambientes peligrosos, y durante la noche, los monstruos aquí estaban mucho más agitados de lo habitual. Como ejecutor, era su deber intervenir, pero la razón por la que estaban todos allí todavía era peculiar. Era como si confiaran en que no serían castigados. Por las palabras de Lucienne, asumió que habían fallado, ya que fue atacada por monstruos. Pero por alguna razón, ya habían regresado por más, ni siquiera una semana después del último incidente. Déjame ver esos 2 parecen caballeros y ese se parece a su líder. No tenía prisa, así que aprovechó la oportunidad para examinar la situación. El mini golem araña que había enviado allí pudo filmar al grupo desde una distancia segura. Roland podía ver a todo el grupo y parecía que su hermana realmente no pertenecía allí. Ella iba detrás de todos ellos en la parte de atrás, mientras que una joven estaba al frente. Ella estaba charlando y sonriendo con otras 2 chicas, mientras 2 jóvenes caballeros aparentemente las protegían. Esto no parece correcto. Había algo extraño en esta situación, ya que los supuestos guardaespaldas no eran tan fuertes. Los 2 jóvenes probablemente estaban al nivel de Robert, o incluso por debajo de él cuando llegó a Albrook hace unos años. Eran nuevos poseedores de clase de nivel 2 que apenas podían competir con los monstruos aquí. Había de nivel 2 dispersos aquí y allá, algunos que incluso tenían evoluciones secundarias de nivel 2, algo que esos 2 no podrían manejar. Sin embargo, no tuvieron miedo. Parecía como si estuvieran de picnic. ¿Eh? Mientras intentaba descubrir de dónde venía su confianza, se encendió una señal roja de advertencia en su visor. Uno de sus drones araña que envió en otra dirección había sido destruido por algo, y era mucho más fuerte que cualquiera de los monstruos que deberían estar allí. Esta fue la respuesta a su pregunta. Había alguien más dentro de estos campos de entrenamiento y se acercaban rápidamente a su posición. Buenas noches, buen señor, ¿esto le pertenece? Lo hace. Mis disculpas entonces, pero no te preocupes, te reembolsaré los daños, solo di el precio. Un hombre apareció desde entre las sombras, su cabello era largo y plateado. Sus orejas eran bastante puntiagudas pero no tan largas, lo que lo marcaba inequívocamente como un elfo en forma de media luna. Vestido con una armadura ligera y plateada hecha de metal de mitril, llevaba una espada élfica elegantemente curvada a su costado. Sus ojos, de un llamativo tono azul, brillaban con una luz de otro mundo. Roland miró al elfo lunar entrecerrando los ojos, sorprendido por su repentina aparición.
El hombre tenía una sonrisa encantadora, pero había un brillo travieso en sus ojos que insinuaba una naturaleza juguetona. ¿Mi precio? ¿Qué tal si te identificas primero? No eres parte del departamento de ejecución y no pareces ser un maestro. ¿Por qué estás aquí en el campo de entrenamiento? Esta área está restringida. Roland cuestionó al elfo lunar, su tono era firme y autoritario. La actitud indiferente del extraño no le sentó bien, especialmente considerando el peligro potencial que acechaba dentro de los campos de entrenamiento. El hombre estaba en posesión de un emblema de la escuela, pero no era uno entregado a los profesores ni a los estudiantes. En cambio, solo tenía una placa temporal que lo identificaba como un invitado que no debería tener derecho a estar allí. Ah, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Elitaes. El elfo lunar se presentó con una floritura, haciendo una pequeña reverencia. Y en cuanto a tus pequeñas arañas de metal, te pido disculpas si causé algún inconveniente. Estoy seguro de que esto debería cubrir los gastos. El hombre blandió una bolsa que arrojó en dirección a Roland. Siendo cauteloso como siempre, Roland lo detuvo en el aire con la ayuda de su magia, lo que hizo que el hombre levantara una ceja. No era un reactivo explosivo ni nada peligroso. En cambio, estaba lleno de bastantes monedas de oro que ciertamente cubrirían los daños al único golem araña que había perdido. Hay más aquí para cubrirlo, pero no te lo has explicado. ¿Por qué estás aquí? ¿Tienes algo que ver con esos estudiantes intrusos? Roland se apresuró a hacer una evaluación, este probablemente fue el maestro que salvó a su hermana de los monstruos. No era extraño que los nobles prominentes enviaran guardaespaldas fuertes para proteger a sus hijos aquí y esta persona probablemente era el guardaespaldas de Castellane Viola. Eres bastante inteligente, entonces esto no tomará mucho tiempo. Es cierto, soy la ayudante de Lady Castellane. Estoy aquí para protegerla de cualquier daño. El hombre afirmó ser un guardaespaldas, lo cual era plausible teniendo en cuenta lo ocurrido. Sin embargo, Roland no podía creer que la palabra del hombre fuera cierta. Necesitaba investigar más. Era posible que fuera un individuo peligroso que se había colado en la academia. Después de un análisis exhaustivo y de disipar el hechizo de protección de estatus del hombre, tuvo su respuesta. Nombre: Elitaes Baskerville L227. Clases: T3 Maestro de la Espada Mágica L77. T2 Magic Doble Hoja L50. T2 Espadachín Mágico L50. Guerrero de Maná T1 L25. T1 Guerrero L25. ¿Qué acabas de hacer? No mucho, un Baskerville, así que perteneces a la dama Castellane. ¿Eh? El semielfo quedó intrigado por las palabras de Roland, ya que indicaban que sabía algo sobre la casa de los caballeros de Baskerville. Antes de que a la casa Arden se le diera el título de barón, era lo mismo que la casa Baskerville, solo soldados para la casa Castellane Marqués. Era una casa de caballeros profesionales que a veces incluía a personas talentosas. Considerando que este hombre era un semielfo sin clases de caballero, era probable que hubiera sido un aventurero platino que había sido explorado y se le había otorgado un título más tarde. Los Baskerville tenían cierto apodo. Eran conocidos como los perros guardianes de los castellanes. Cumplieron varias órdenes, incluso algunas que implicaban asesinatos. Un grupo desagradable al que la mayoría de la gente no quería oponerse. ¿Por qué está Lady Castellane aquí en el campo de entrenamiento a esta hora y por qué no estás con ella? Elitaes se rió entre dientes, sus ojos brillaban de diversión. Bueno, verás, Lady Castellane es un alma curiosa y aventurera. Quería experimentar la emoción del campo de entrenamiento por la noche. En cuanto a mí, pensé en darle algo de espacio para explorar mientras la mantenía vigilada desde la distancia. Roland no se sintió muy bien con la respuesta. El comportamiento del hombre era bastante relajado, como si no pensara que estaba haciendo nada malo y que tenía el control de la situación. Era como si no le tuviera miedo al departamento de ejecución y, considerando su afiliación, esto no era extraño. Decidió buscar más información, ya que había algunas cosas que le interesaban. Tengo el deber de garantizar la seguridad de la academia y el acceso no autorizado a los campos de entrenamiento es una infracción grave. ¿No lo había intentado ya la señora unos días antes? ¿Oh? ¿Sabes algo de eso? Sí, otro estudiante resultó herido durante ese incidente. ¿Estuviste involucrado en eso también? Oh, eres muy curioso, pero estoy seguro de que lo entenderás. Primero tenía que asegurarme de que la dama estuviera a salvo, pero me aseguré de que los otros estudiantes regresaran sanos y salvos. Sus muñecas fueron heridas por monstruos. Bueno, los accidentes ocurren. Estaba claro lo que había sucedido ese día.
Este hombre fue el maestro que rescató a su hermana menor, pero solo después de llevar a Viola Castellane a un lugar seguro. Probablemente la única razón por la que regresó por Luciene fue para no causar mayor conmoción. Fue fácil esconder algunas lesiones debajo de la alfombra, pero no una muerte. La finca Arden se habría visto involucrada en tal incidente, e incluso la dama Castellane se habría metido en problemas. Entiendo que Lady Castellane pueda tener tendencias aventureras, pero esta es un área restringida por una razón. Parece que ella está aquí por algo, ¿no podrías tú, como su guardia, haberte encargado de eso? Tal vez, pero la dama ha adquirido un pasatiempo bastante interesante últimamente. ¿Un pasatiempo? No me corresponde a mí interrogar a la señora ni a usted, creo que ya ha hecho suficientes preguntas. Creo que sabes de qué se trata esto de mi amigo. ¿Quieres que pase por alto este incidente? Así es. Sabía que nos entenderíamos. El hombre sonrió un poco más mientras Roland miraba el saco de oro que tenía en la mano. Estaba claro que se trataba de dinero para mantener el silencio y que se suponía que debía dejarlos en paz. El pasatiempo que mencionó el hombre probablemente implicaba atormentar a su hermana. Incluso era posible que esta Viola estuviera aquí para poner a Luciene en una situación difícil. Se desconocía el motivo y esta persona probablemente no se lo diría. Había que tomar una decisión. Podía seguir las reglas de la academia o dejar pasar todo esto. El hombre aquí estaba bastante confiado, lo que indicaba que tal vez había otro patrocinador en la academia que podría hacer que su estadía fuera más problemática. Si lo confrontaba a él y a los estudiantes, probablemente se volvería molesto durante su futura estadía. No fue difícil dejar pasar algo como esto. Involucrarse con nobles nunca fue una buena idea. En cualquier otro momento probablemente habría tomado el saco de oro como excusa y se habría ocupado de sus asuntos. Sin embargo, mientras los dos hablaban, él continuamente miraba la alimentación de uno de sus golems araña. Allí pudo ver a su hermana caminando al final del grupo con la cabeza agacha. No estaba seguro de qué estaban haciendo aquí, pero estaba claro que si nadie hacía nada al respecto, la vida escolar de Luciene continuaría así. Según el artículo 4, sección 6, cláusula 2 de la ley del Instituto de Hechicería de Xandar, tengo derecho a detenerlo. Por favor cumple y no te resistas. Si intentas resistirte, serás detenido a la fuerza. Su oponente quedó bastante sorprendido por el cambio de tono y el aumento inmediato de partículas de maná en el aire. Roland sabía que habría problemas en el horizonte, pero no podía permitir que intimidaran a su hermana delante de sus narices. A pesar de que no la había visto en más de 10 años, sus viejos recuerdos aún estaban vívidos, y simplemente no podía dejarlo pasar. Capítulo 423. Hacer cumplir las reglas. En un bosque oscuro, conjurado por magias complicadas, dos individuos estaban uno frente al otro. Uno era un apuesto semielfo llamado Elitaes, adornado con una armadura plateada de mitril que brillaba a la luz de la luna artificial. El otro era el nuevo Institute Enforcer Roland, que estaba teniendo un primer día de trabajo bastante desafiante. La tensión entre ellos era palpable, ya que él no estaba dispuesto a ceder en el tema de la invasión. ¿Detenerme? Dios mío, eres bastante ambicioso, ¿no? Debes tener cuidado, amigo mío, desafiar a alguien que tiene a Lady Castellane como patrona podría tener consecuencias imprevistas. Elitaes levantó una ceja, claramente divertida por el repentino cambio de comportamiento de Roland. La sonrisa de confianza en su rostro no flaqueó mientras miraba a su oponente para evaluar la situación. Roland apretó con más fuerza su escudo y lo empujó contra el suelo para que pudiera sostenerse por sí solo. Sabía que enfrentarse al guardaespaldas de un noble podría traer consigo desafíos, pero no podía permitir que el bienestar de su hermana siguiera comprometiéndose. Soy muy consciente de las consecuencias, pero mi deber como enforcer es garantizar la seguridad y el cumplimiento de las reglas dentro de la academia. Si Lady Castellane desea disfrutar del campo de entrenamiento, deberá hacerlo en el horario autorizado y bajo la debida supervisión. No puedo comprometer la seguridad de la academia por intereses personales. Roland decidió desempeñar el papel de alguien que realmente se preocupaba por las reglas de la escuela, pero en realidad tenía una agenda diferente. Incluso en ese momento, pudo observar la expresión sombría de su hermana a través de uno de los drones araña más pequeños. Aunque se resistía a admitirlo, algo había despertado en su interior. Al reflexionar sobre el contraste entre la niña despreocupada que alguna vez fue y cómo se comportaba ahora, su corazón se hundió. Estaba un poco sorprendido por sus propias acciones, ya que su viejo probablemente simplemente habría tomado el oro.
Tenía claro que estaba cambiando, adoptando un enfoque más emocional como en el pasado solía evitar problemas innecesarios. La persona a la que se enfrentaba también era un individuo intrigante, que poseía una rara clase de maestro de la espada mágica que no se obtenía a través de la clase de mago. Por lo que sabía, una clase de Mana Warrior era un requisito para una clase de Magic Swordsman, y se podía lograr de dos maneras. Ya sea después de la primera prueba de ascensión, a la persona se le daría, o después de recibir la clase de mago, como la opción de segundo nivel 1. Sin embargo, no parecía que este hombre hubiera seguido ese camino, sino que había elegido algún tipo de tercera opción. Roland no estaba seguro de si era una habilidad poco común o algo que se lograba por otros medios, como cristales de sangre. Pero la probabilidad de que su condición de noble perro guardián tuviera algo que ver con ello era alta. Realmente eres alguien interesante, Enforcer. Pero déjame ofrecerte una solución alternativa. ¿Qué tal si solucionamos esto amistosamente? Lady Castellane no tiene malas intenciones. Ella simplemente busca un poco de aventura. ¿Qué pasa si llegamos a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas? Elitaes se rió entre dientes con un sonido alegre que contrastaba con la tensión en el aire. Parecía que este supremo espada mágica no se tomaba las cosas tan en serio como Roland, y no se sorprendió. El hombre era un semielfo que probablemente tuvo una buena cantidad de encuentros. Su oponente, por otro lado, era solo un aventurero de platino al azar con una armadura mágica. Probablemente Litaes estaba convencido de que podía cerrar la brecha entre ellos antes de que se pudiera lanzar siquiera un hechizo, una debilidad común de la mayoría de los magos. Una cosa también estaba clara. Este hombre ciertamente nunca daría marcha atrás sin luchar. Incluso ahora su mano estaba cerca de sus espadas de las que tenía dos. ¿Un acuerdo que dices? Pensándolo bien, déjame pensar en ello. El espadachín semielfo sonrió cuando Roland comenzó a examinar el pequeño saco de oro. Girándolo, dejó que las monedas de oro se derramaran sobre su palma, y había bastantes, suficientes para sustentar a una familia normal de 4 personas durante varios años. Sabía que podríamos llegar a un acuerdo, si esa suma no es satisfactoria, estoy seguro de que hay otras cosas que puedo ofrecerle al caballero mago. Roland permaneció en silencio por un momento, pero realmente no estaba contemplando la oferta. En cambio, estaba pensando en la batalla que pronto se produciría. Gracias a sus drones araña, podía aprovechar el terreno. El bosque proporcionaba muchos árboles y utilizarlos probablemente aumentaría sus posibilidades de victoria. Pronto, las monedas flotaban en el aire, brillando en rojo mientras él respondía. El oro es un metal realmente suave y maleable, bastante fácil de moldear con un poco de llamas mágicas. El oro comenzó a cambiar a medida que aumentaba la temperatura a su alrededor. Las monedas comenzaron a licuarse y unirse entre sí, creando finalmente un gran orbe. Esta bola de oro contenía varias runas pequeñas en la superficie, y pronto el espadachín mágico se dio cuenta de que el trato había fracasado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de agarrar su espada y cargar hacia adelante, se encontró esquivando cuando el orbe dorado fue impulsado en su dirección y rápidamente explotó. No fue una explosión audible de llamas, sino una tormenta de nieve llena de cientos de cuchillas de hielo afiladas. Salieron disparados en todas direcciones, y aunque Elitaes usó varios hechizos para mejorar sus estadísticas y acelerar su escape, también era necesario sacar un escudo de maná simplificado y usar sus espadas. Sus manos se movían a un ritmo sorprendente mientras estaban rodeadas por una fina capa de maná. Aunque había muchos carámbanos, ninguno de ellos pudo tocar el cuerpo de este espadachín. Te arrepentirás de esto. Gritó, su tono ahora era diferente, pero sus palabras fueron recibidas en oídos sordos. Cuando miró a su alrededor, no había señales de su oponente. Lo único que quedó fue el escudo que plantó en el suelo. Poco después, los ecos de la voz de Roland rodearon toda el área, lo que hizo que a su oponente le resultara bastante difícil encontrar su posición. Les daré una última oportunidad. Depongan sus armas y ríndanse. De lo contrario, te restringiré a la fuerza. Elitaes sonrió, dándose cuenta de que este ejecutor tenía más trucos bajo la manga de los que pensaba inicialmente. El semielfo escaneó los alrededores, sus agudos sentidos élficos se agudizaron mientras escuchaba cualquier pista sobre el paradero de Roland. El bosque permaneció inquietantemente silencioso y parecía como si Roland se hubiera desvanecido en el aire. Impresionante exhibición mágica, Enforcer. Gritó Elitaes, su voz resonó entre los árboles. Pero no me rendiré tan fácilmente. Has captado mi interés y no soy alguien que retroceda ante un desafío.
Cuando las palabras salieron de sus labios, el Itaes agarró las empuñaduras de sus espadas gemelas y entrecerró los ojos mientras se concentraba en las sombras entre los árboles. De repente, una ráfaga de viento atravesó el bosque y provocó un ciclón que arrasó los árboles. Varios de ellos fueron cortados instantáneamente y cayeron, pero todavía no había señales de su enemigo. En cambio, desde otro lugar, se materializó una gran variedad de rayos de maná, todos dirigidos al hombre semielfo que blandía sus espadas. Eso es algo de poder, si ese ataque me atrapa, ni siquiera mi armadura me mantendrá a salvo. Roland observó a su oponente desde una distancia segura mientras las hojas de viento atravesaban los árboles del bosque. Con solo un corte, el espadachín mágico pudo derribar varios troncos de árboles gruesos que Roland estaba usando para cubrirse. Incluso ahora, Roland todavía estaba en movimiento, disparando rayos de maná que su enemigo podía esquivar o bloquear fácilmente. Este oponente no sería tan fácil como el Knight Commander al que se enfrentó. Las defensas mágicas eran algo que este espadachín era capaz de usar. Esta fue la primera vez que Roland luchó contra un oponente así. Se sabía que los espadachines mágicos mezclaban el combate cuerpo a cuerpo y a media distancia. Los cortes que este hombre produjo eran tan fuertes como los hechizos de ataque regulares de nivel 3, y podía desatarlos sin la necesidad de cantar. Si bien sus estadísticas físicas estaban por debajo de las de un tipo de luchador normal, usó varios hechizos de mejora que lo pusieron a su nivel. Junto con varios hechizos de movimiento y algunas opciones defensivas, era un oponente al que había que tomar en serio. Por lo tanto, Roland decidió adoptar un enfoque más seguro para medir a su oponente, y dejar su escudo atrás era parte de su táctica. Con un pensamiento, activó las runas de su escudo desde una distancia segura. Había una razón por la que era tan grande y voluminoso. No era simplemente un elemento de defensa, sino también un medio para llevar consigo sus creaciones. La parte posterior del escudo comenzó a ondularse cuando se activó el hechizo espacial, y desde dentro, sus creaciones golémicas comenzaron a emerger. Gracias al tamaño sustancial de su escudo, incluso sus golems araña más grandes ahora podían pasar. Las arañas rúnicas mecánicas salieron arrastrándose y sus patas emitieron un sonido metálico en el suelo del bosque. Roland los había diseñado con precisión, cada uno equipado con varias mejoras mágicas actualizadas. Eran los productos más nuevos con especificaciones superiores y atributos más especializados. Había decidido programar en una estructura más basada en el ejército, según su experiencia en la última prueba de ascensión. Ahora estaban divididos en 3 tipos principales: atacantes, defensores y unidades de apoyo. Los atacantes estaban equipados con hechizos de ataque más potentes y una estructura corporal más ligera para permitirles moverse más rápido. Los defensores, como su nombre lo indica, estaban allí para producir escudos e impedir que sus objetivos golpearan a los atacantes. Luego estaban los soportes cuya función principal era proporcionar energía a los otros 2 tipos mediante el transporte de un suministro de baterías rúnicas. Gracias a esas baterías, Roland pudo usar más libremente sus habilidades de reparación rúnica sin tener que recurrir a sus propias reservas de maná. Así había surgido su pequeño escuadrón de golems. 4 unidades defensoras ocuparon sus lugares en un círculo o alrededor de 3 unidades atacantes principales. Dentro del ring, 2 drones de apoyo se posicionaron para prestar energía y reemplazar las baterías agotadas. Sus formas eran las más grandes del grupo y las más lentas, pero potencialmente tenían el papel más importante de todos. La táctica era bastante simple y esta sería su primera prueba real. El Itaes vio las creaciones golémicas emergentes, pero estaba algo preocupado por esquivar los muchos rayos mágicos de energía que se acercaban. Su expresión facial, que antes era muy indiferente, comenzó a cambiar cuando rápidamente se dio cuenta de que Roland no era un simple oponente. Su primera reacción fue atacar las creaciones golémicas, ya que sabía que los secuaces de un mago podrían resultar bastante mortales. Sus espadas gemelas fueron blándidas con extrema rapidez y, mientras aún esquivaba los hechizos entrantes, creó espadas de energía verde que volaron hacia los golems emergentes. El golpe fue preciso y calculado, viajando en un ángulo que eliminaría múltiples golems con un solo golpe. Sin embargo, para su sorpresa, sus objetivos adoptaron una formación peculiar cuando 4 de ellos saltaron hacia adelante. Extraños símbolos rúnicos brillaban sobre los brillantes cuerpos cromados mientras producían una capa de escudos octogonales. Estos escudos estaban colocados en una forma y dirección específicas, interceptando los ataques que se dirigían hacia ellos.
El primer escudo se hizo añicos casi instantáneamente, al igual que el segundo. Sin embargo, después de que la espada mágica verde del viento alcanzó la tercera, su velocidad había disminuido, e incluso después de destrozar la tercera, cuando chocó con la cuarta, la disminución en el poder y la velocidad fue evidente. Aunque el ataque chocó con la voluminosa araña, ahora no era lo suficientemente fuerte como para atravesar las defensas metálicas. ¿Cómo? Se preguntó el semielfo, sin esperar este resultado. Si bien su ataque chocó con uno de los golems, solo dejó un corte sin destruir ni siquiera una de estas construcciones. Luego, poco después, varias ráfagas de energía mágica volaron hacia él, que ahora necesitaba esquivar. Aunque no usó todo su poder, el hecho de que no fuera capaz de eliminar rápidamente a los secuaces de su oponente era inaceptable. Roland observó con satisfacción cómo sus creaciones golemáticas resultaban efectivas contra el experto maestro de la espada mágica. Los defensores habían absorbido con éxito la peor parte del ataque, mostrando su durabilidad, y los atacantes contraatacaron con una andanada de energía mágica. Las unidades de apoyo continuaron suministrando energía a las demás, asegurando un asalto sostenido. El Itaes, ahora obligado a dividir su atención entre el ataque mágico entrante y los resistentes golems, comenzó a darse cuenta de la profundidad del desafío que tenía ante él. Esquivó y detuvo con gracia los rayos mágicos, usando sus espadas gemelas para crear barreras y desviar los ataques. Sin embargo, el implacable ataque de los golems le hizo cada vez más difícil concentrarse tanto en la ofensiva como en la defensa. ¿Cómo es esto sostenible? Esto no tiene ningún sentido. Sal y enfréntame, cobarde. El hombre gritó cuando su fachada de caballero en control de sus emociones comenzó a hacerse añicos. El Itaes estaba perplejo por la gran cantidad de poder mágico que recibía y la velocidad de los hechizos. Aunque eran simplificados, era inconcebible despedir a tantos durante tanto tiempo. Ya había estado corriendo durante unos buenos 5 minutos mientras se agotaba de energía y maná. Esto no era algo que pudiera sostener por mucho tiempo, y debería ser lo mismo para su enemigo, sin embargo, por alguna razón, no parecía que ninguno de los hechizos estuviera flaqueando. Incluso cuando se defendió y dañó a los golems con apariencia de araña, mediante alguna extraña habilidad, se estaban volviendo a ensamblar. ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¿De verdad quieres hacer de la casa castellane tu enemiga? ¿Qué si hago? Una voz sonó detrás del Itaes, donde estaba su punto ciego. Su enemigo de alguna manera se había puesto detrás de él mientras saltaba por el aire. Con prisa, contorsionó su cuerpo de una manera antinatural para darse la vuelta en menos de un segundo y asestar un poderoso corte a su atacante. Sin embargo, para su sorpresa, con lo que chocaron sus espadas potenciadas mágicamente no fue con el enforcer sino con un cubo hecho de metal. Mientras su espada lo atravesaba, una sensación premonitoria lo invadió y lo hizo mirar hacia arriba. Allí, ante sus ojos estaba su oponente, su cuerpo brillando en una extraña neblina púrpura mientras descendía con un gran martillo de guerra en ambas manos. El martillo de guerra descendió con una fuerza increíble, chocando contra el espadachín semielfo y creando una onda de choque que envió ondas por el aire. El Itaes, tomado por sorpresa por este giro inesperado de los acontecimientos, intentó usar sus habilidades mágicas para crear una barrera protectora, pero el impacto fue demasiado para él. Sus espadas fueron utilizadas en forma de cruz para aceptar el golpe, planeó redirigir el golpe y escapar ágilmente. El Itaes activó todos los encantamientos que tenía. Tanto su armadura como sus armas eran elementos mágicos que le permitían usar potentes magias defensivas y ofensivas. En su mente, no había forma de que recibiera una herida. Después de redirigir el ataque, su oponente se abriría a un contraataque. Sin embargo, la fuerza de Roland superó las expectativas del Itaes y, por alguna razón, ninguno de sus encantamientos se activó. Era como si algo les impidiera seguir su orden. El Waramer golpeó con tal fuerza que rompió la barrera mágica y envió al semielfo volando hacia atrás. Sus espadas no ofrecían mucha protección ya que sin sus encantamientos estaban empujadas hacia abajo como si estuvieran hechas de cartón. Su pecho recibió un fuerte golpe y pudo sentir su caja torácica destrozándose en el proceso. Una vez que el hombre chocó con el suelo, una enorme cantidad de tierra y rocas volaron por todas partes. Roland aterrizó con gracia a unos metros del lugar del accidente que había creado un enorme cráter. Observó al semielfo luchar por un momento antes de desmayarse en el acto. La armadura de Mitril se agrietó y abolló por el impacto. El otrora confiado y sereno maestro de la espada mágica ahora yacía en un charco de su propia sangre. Bien, todavía está vivo.
Roland sostuvo su martillo sobre un hombro mientras cancelaba sus habilidades para deshacerse del aura púrpura. Había utilizado algunas tácticas de distracción y desactivó el equipo mágico del hombre antes de dar el último golpe. Si bien algunos podrían considerar esta forma de luchar cobarde, no había razón para no utilizar el entorno y sus habilidades a su favor. Ahora la batalla estaba ganada y solo quedaba una última tarea. Ahora a esos niños. Capítulo 424, llega a la ayuda. Fue mejor de lo esperado, pero el daño a este lugar no se van a quejar de eso, ¿verdad? Cuando Roland se acercó al supremo espada mágica caído, notó que el bosque que alguna vez fue espeso ahora tenía las cicatrices de su intensa batalla. Había ramas rotas y escombros esparcidos por todas partes, y la luz de la luna artificial parecía arrojar un brillo espeluznante sobre las consecuencias. Se tomó un momento para recuperar el aliento y examinar el área antes de centrar su atención en el asunto que nos ocupaba. Evaluó la batalla por la que había pasado. Había terminado con un daño mínimo a su lado, todo gracias a sus tácticas y al exceso de confianza de su oponente. El hombre no sabía que se enfrentaba a alguien que podía utilizar varios hechizos de ocultación y el entorno a su favor. Además, desactivar el equipo mágico no era algo común, lo que le permitió a Roland dar el golpe final con bastante facilidad. Su oponente ahora estaba inconsciente y en un cráter con algunos huesos rotos, pero aún vivo. No fue tan fácil matar a un poseedor de una clase de nivel 3, incluso cuando sufrió heridas aparentemente críticas. 3 unidades defensoras resultaron dañadas pero aún se pueden restaurar, nada mal. Sus creaciones golémicas habían sufrido algunos daños ya que el espadachín mágico todavía era bastante poderoso. Sin embargo, su tarea era principalmente distraer y no actuar como la fuerza principal. Si bien la mayoría de los caballeros y nobles fruncirían el ceño ante la forma en que utilizó el área del bosque oscuro, le permitió salir victorioso. En su opinión, no era vergonzoso utilizar tácticas solapadas si había mucho en juego. El área estaba casi destruida ahora, y todos los monstruos que la ocupaban habían huido, lo que presentaba un problema. Los monstruos asustados se dirigen hacia esos mocosos, tengo que darme prisa. Después de mirar a Elitais por última vez, decidió mudarse. Este hombre no iría a ninguna parte pronto, pero una estampida de monstruos se aproximaba en la dirección donde estaba su hermana. Si bien se suponía que este lugar imitaría una mazmorra, no tenía un núcleo de mazmorra para controlar a estos seres. En una mazmorra normal, los sonidos de la batalla en realidad atraerían a estos seres y no los repelerían. Los monstruos de las mazmorras en realidad no tenían instintos de supervivencia. Atacarían a cualquiera o cualquier cosa que no perteneciera a su mazmorra. Aquí, en cambio, los monstruos se comportaban más como animales. Tenían sus propios territorios y solo atacarían si alguien invadiera sus fronteras o si tuvieran suficiente hambre. El poder que mostraron Roland y el semielfo no era algo con lo que estos monstruos de nivel 1 y 2 pudieran enfrentarse, por lo que sus instintos se activaron. Estaban huyendo pero probablemente atacarían a cualquier ser más débil como su hermana y los otros estudiantes si los encontraran en el camino. No había tiempo que perder, así que decidió contactar a Arión para informarle este asunto. Esta conmoción probablemente había sido notada por otros, por lo que era mejor que alguien lo ayudara durante la explicación. Aunque tenía derecho a defenderse y tenía pruebas, había algún patrocinador desconocido que podría complicar las cosas. Arión, ¿puedes oírme? Wayland. Sí puedo oírte. ¿Cómo estás disfrutando de tu puesto? Probablemente aburrido patrullar ese lugar a esta hora. Debería. No hay tiempo para charlar. Necesito que hagas algo por mí. Oh, ¿hay algún problema? Sí, probablemente uno grande. Oh, dímelo. Mientras los dos magos hablaban, el grupo de estudiantes que había decidido invadir esta área de entrenamiento lo estaba pasando mal. Durante la batalla entre Elitais y Roland, se produjo mucho sonido. Luego todo culminó en una gran explosión que incluso envió una pequeña onda de choque en todas direcciones. Al principio, el grupo no hizo nada porque sabían que su protector estaba ahí fuera, pero pronto las cosas se pusieron feas y se encontraron en algunos problemas. Lady Castellane, es peligroso. Tenemos que regresar. No, no vamos a regresar, no otra vez. Me voy a quedar con esas malditas plumas de buitre sangriento. Mi señora, por favor reconsidere. Solo ocúpate de ello, para eso estás aquí. Dos jóvenes estaban con las armas en la mano, enfrentándose a una horda cada vez mayor de monstruos. Varias criaturas lobo sin vida yacían esparcidas por ahí, pero se acercaron más.
Los dos caballeros despacharon con éxito a algunos, y las jóvenes magas brindaron un apoyo limitado. Sin embargo, la situación era terrible. Los magos, aunque talentosos, carecían de refinamiento en su casting. Ante la posibilidad de sufrir una lesión, el miedo los embargó. No, quédate atrás. Uno de los jóvenes magos gritó mientras una criatura peculiar, parecida a una cucaracha gigante, avanzaba hacia ellos. No era tan grande como un lobo, pero mostraba una agilidad notable. A pesar de que la chica logró liberar un rayo de maná hacia la criatura, esta rápidamente lo esquivó y se acercó persistentemente. Para complicar las cosas, no era la única amenaza. Varios monstruos insectos similares lo seguían rápidamente. Sacha de fuego. Afortunadamente, justo cuando una de las cucarachas estaba a punto de acercarse demasiado, una oleada de magia de fuego se cruzó con la criatura. Sorprendidos por el repentino estallido de llamas, los demás que vieron el infierno se dispersaron apresuradamente hacia un lado y eligieron apresuradamente una ruta alternativa. Señora Castellane, gracias. Fue Viola Castellane quien lanzó el hechizo mágico, mientras las otras dos damas la animaban. Sin embargo, a diferencia de las expresiones de júbilo de sus compañeros, ella no sonrió ni se unió a la celebración. En cambio, frunció el ceño, sin mostrar ninguna felicidad, sacó un amuleto de aspecto peculiar y dirigió su mirada intensamente hacia una de las chicas del grupo. Luciene, toma esto y corre en esa dirección. ¿Esto es un amuleto atractivo? TSK. Viola chasqueó la lengua en respuesta. Su plan era obvio, pero en lugar de cambiarlo, decidió redoblar sus esfuerzos para transmitir su punto de vista. Tómalo y corre, sé útil por una vez. Pero, cállate y haz lo que te dicen. ¿Con quién crees que estás hablando? Y, mientras Luciene examinaba el amuleto que le habían dado, los demás comenzaron a reunirse. El plan parecía bastante rudimentario. Ella utilizaría el hechizo para alejar a los monstruos, permitiendo que el resto escapara. Se hizo evidente que el bienestar de esta niña era de poca importancia para estos individuos, y las órdenes de Viola Castellane no eran susceptibles de rechazo. Lo haré. Ella respondió con voz débil mientras se aferraba al hechizo que se activaría inmediatamente cuando se le diera algo de maná. Bien, empieza a correr. Luciene asintió de acuerdo con Viola y, junto con los dos caballeros y otras dos chicas, comenzaron a moverse en la dirección opuesta. No se expresó ni una sola queja, como si esta acción fuera lo más natural del planeta. A pesar de sentirse desanimada porque su bienestar ni siquiera fue considerado por un segundo, Luciene no se atrevió a rechazar la orden. Ella entendió que había mucho en juego. Sin embargo, a pesar de que salió corriendo, la carrera duró poco ya que una gran estampida de ciervos carnívoros se dirigía hacia ella. Esta no fue como la última vez cuando tuvo suerte. Ahora había muchos más monstruos sueltos. El hechizo resultó bastante inútil, ya que atraer a estos monstruos en pánico parecía imposible. El grupo de 5 que había dejado atrás a Luciene se encontró en una situación precaria cuando varios otros monstruos los identificaron como presas. Antes de que pudieran escapar, fueron rodeados por todos lados. Atrapados entre la espada y la pared, no había ningún lugar a donde huir y parecía que nadie acudía en su ayuda. Viola gritó de rabia mientras golpeaba un broche que llevaba, como si intentara provocar algún tipo de respuesta. ¿Dónde está ese tonto? A mi padre le cortarán la cabeza. Luciene no sabía de qué estaba hablando Viola ni quién era ese tonto, pero en realidad no importaba. Múltiples ciervos con dientes afilados corrían hacia ella, e incluso si ella comenzara a correr, escapar parecía imposible. Cuando los monstruos se acercaron, Viola y los demás intentaron defenderlos. Los dos caballeros blandieron sus armas con precisión, mientras los magos desataban hechizos en un intento desesperado de crear una barrera. Sin embargo, la gran cantidad de criaturas que se aproximaban hizo que la situación fuera cada vez más grave. El corazón de Luciene latía con fuerza en su pecho cuando la estampida se acercaba. El pánico se apoderó de ella y miró desesperadamente a su alrededor en busca de alguna posible ruta de escape. Con uno de los monstruos acercándose, lo único que se le ocurrió fue levantar un escudo de maná. Pero mientras se preparaba para el impacto, sucedió algo extraño. Una extraña criatura saltó frente a ella, parecía una araña gordita hecha de metal, no algo que debería haber estado aquí. Su cuerpo comenzó a brillar y pudo ver un velo de maná expandiéndose para formar un gran escudo circular. Abarcó todo su cuerpo y absorbió la peor parte del ataque del cabezazo del monstruo. El ciervo carnívoro no pudo penetrarlo y rebotó hacia un lado.
Incluso los demás que intentaron lo mismo no pudieron atravesar el resistente escudo, que parecía volverse más grueso con cada colisión. Finalmente, los monstruos se dieron cuenta de que no lograrían pasar y comenzaron a desviar su atención a otra parte. En este caso, fueron los otros 5 estudiantes los que habían comenzado a correr en la dirección opuesta. Lucienne miró con asombro la extraña araña de metal. La había salvado de cierto peligro y ahora se interponía entre ella y la estampida, actuando como una barrera. ¿Qué es esto? La criatura metálica parecida a una araña volvió su atención hacia ella y podría jurar que casi parecía como si estuviera asintiendo. Sus contemplaciones fueron interrumpidas por un repentino grito detrás de ella. Las personas con las que llegó ahora estaban siendo perseguidas por los monstruos que se suponía que debía alejar. Ella había activado el hechizo pero, por alguna razón, parecía no funcionar correctamente o no podía enviar el hechizo a través de esta barrera. ¿Qué estás haciendo? Manténlos alejados. Corre. No, quédate atrás. Lucienne no estaba segura de qué hacer con esto. La majestuosa Lady Viola, que siempre parecía serena, ahora gritaba como una loca mientras empujaba a los otros estudiantes. Los caballeros que el grupo había llevado a este paseo parecían haber comenzado a correr también, y uno de ellos corrió hacia un lado solo para salvarse. Era evidente que todos los miembros de ese grupo estaban priorizando poco a poco su propia seguridad a medida que la situación parecía sombría. Fue verdaderamente una exhibición caótica la que presenció mientras estaba protegida por el resistente escudo. Para hacer las cosas aún más extrañas, vio otras 2 arañas metálicas paradas en las ramas. Ella creía que estas criaturas probablemente pertenecían a un mago del instituto, pero por alguna razón, no estaban protegiendo al aparentemente más importante alto noble. En cambio, se centraron en ella. Para hacer las cosas aún más interesantes, un extraño zumbido sonó encima de ella. Al mirar hacia arriba, pudo ver una figura descendiendo, y cuando esta persona aterrizó, un gran golpe resonó en toda el área. Levantó bastante arena e hizo que el suelo se agrietara. La persona vestía una túnica que pertenecía al departamento de ejecución, pero los elementos más intrigantes eran las runas brillantes y la armadura que llevaba debajo. Notó que después del descenso, la persona se tomó su tiempo para mirar en su dirección. Un extraño brillo emanaba de su casco mágico de aspecto aún más extraño. Solo después de que pasó el resplandor se giró en dirección a los otros 5 estudiantes que, en ese momento, estaban siendo atacados por varios monstruos de nivel 1 y 2. Con un movimiento de su mano, se produjo un hechizo que se disparó en un cono ancho. ¿Control de gravedad? Era un hechizo de alto nivel que solo podían materializarlo magos avanzados. No hubo ningún cántico involucrado y se materializó casi instantáneamente. Lucienne pudo ver la enorme cantidad de maná que esta persona estaba utilizando, y estaba claro que este individuo era un mago de nivel élite. Para empeorar las cosas, el hechizo no solo afectó a los monstruos, sino también a los 5 estudiantes que intentaban salvarse. Todos ellos fueron obligados a caer al suelo junto con las criaturas. Era como si a esta persona no le importaran en absoluto las 5 personas que estaban salvando y quisiera castigarlas junto con los monstruos. La expresión que ahora presentaba su torturador era bastante única. Lucienne no estaba segura de si debería estar feliz por eso o no. Las cosas que le habían hecho a lo largo de este año habían sido numerosas, y todas se originaron en esta persona. Al observar ahora a la alguna vez formidable Lady Viola, parecía una niña asustada a punto de ensuciarse y, por lo que parece, realmente lo hizo. ¿Quién era este enforcer que no temía la posible reacción violenta que se avecinaba? ¿Era este un nuevo maestro que no sabía nada mejor? ¿Serían castigados por ello? Lucienne no estaba segura y quiso advertirles de las consecuencias. No se podía jugar con la casa Castellane, y eso era algo que ella sabía. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, se utilizó otro hechizo. Esta vez, los 5 se encontraron flotando en el aire. Incluso la persona que había huido se había visto afectada. Basta de tonterías. Esta área de capacitación está prohibida para el personal no autorizado. Se han puesto en peligro a sí mismos y a los demás con sus acciones imprudentes. Según las reglas del instituto, todos ustedes serán detenidos, no se resistan. El misterioso enforcer habló, su voz amplificada por magia, resonando a través de la caótica escena. Los estudiantes flotantes no fueron bajados suavemente, sino que cayeron cuando estaban cerca de 2 metros sobre el suelo.
Los monstruos todavía estaban siendo afectados por el hechizo gravitacional, dejándolos inmóviles, una hazaña que debe haber consumido una enorme cantidad de maná. ¿Cuál es el significado de este? Si eres profesor debes saber quién soy. Silencio. No dije que pudieras hablar. Antes de que Viola Castellane pudiera pronunciar otra palabra, un simple hechizo de cancelación de sonido le había arrebatado la voz. Para Luciene, ver a esta chica gritando enojada pero sin palabras ni sonidos saliendo de su boca era una imagen surrealista. Parecía enojada, pero pronto se cansó de intentar gritar mientras estaba bajo el hechizo. Solo después de que ella se calmó, el ejecutor canceló el hechizo para hacer una pregunta. Parece ser la fuente de este desastre. Explícate tú mismo. ¿Por qué invadiste los campos de entrenamiento a esta hora? Yo soy Viola Castellane, tú no tienes derecho a interrogarme. Ella respondió, todavía luciendo enojada y jadeando por el cansancio. Los estudiantes comenzaron a levantarse lentamente del suelo, y los caballeros incluso intentaron ayudar a Viola a levantarse, pero ella simplemente les apartó las manos. Estaba claro que estaba enojada, pero no parecía que este ejecutor estuviera dispuesto a ceder incluso después de que ella mencionara su nombre completo. Los títulos y nombres no te otorgan inmunidad respecto de las reglas, Lady Castellane. Todos los estudiantes son iguales según las reglas del instituto y serás castigado severamente por esta transgresión. Viola vaciló un momento y se dio cuenta de que sus tácticas habituales le estaban fallando en esta situación. Respiró hondo y decidió dar una explicación e incluso su tono cambió. En lugar de ser autoritaria, ahora se presentaba como una niña asustada, alguien que no sabía nada mejor y, como muchas veces antes, le echaba la culpa a otra persona. Simplemente estábamos aquí para recolectar plumas raras de buitre sangriento para una tarea de clase. Nuestra querida Luciene estaba atrasada con sus puntos de mérito, así que todos decidimos ayudarla, ¿no es así, Luciene? Ah. Luciene se quedó sin palabras, pero sabía que Viola seguiría desviando todas y cada una de las responsabilidades. Estaba claro que los otros 4 estudiantes confirmarían sus afirmaciones y ella sería utilizada como chivo expiatorio, como muchas veces antes. Su cabeza cayó y sus hombros se desplomaron. Luciene estaba lista para seguir el juego ya que no tenía sentido pelear. ¿Realmente vas a mentirme a mí, un ejecutor del instituto? Antes de que Luciene pudiera seguir la farsa, las otras 2 arañas regordetas saltaron de las ramas y, junto con la tercera, se colocaron en una posición triangular. Desde dentro de sus ojos golémicos, un rayo azul salió disparado para presentar una extraña imagen ilusoria. Mostraba una grabación de los estudiantes antes de la estampida de monstruos, mostrando claramente a Viola como la cabecilla y a Luciene como nada más que un cebo para las plumas de buitre. ¿Le importaría explicar? Esto no prueba nada. ¿Quién eres tú para interrogarme dónde está ese patán? El rostro de Viola se contrajo en una expresión extraña ya que claramente no estaba preparada para esta situación. Ella siguió intentando empujar su broche, lo cual el enforcer tomó nota. Si estás tratando de pedir ayuda, él no te ayudará. La persona miró hacia el lado de donde comenzó a salir un peculiar ruido mecánico. Pronto, de detrás de unos árboles, surgieron 2 arañas metálicas, más grandes que las presentes. Estaban arrastrando una red detrás de ellos con aparentemente una persona dentro. Fue la maestra quien rescató a Luciene en el incidente anterior. Estaba bastante magullado y apenas respiraba. Como puedes ver, traté con tu amigo aquí. Debo recordarte que atacar e intentar sobornar a un ejecutor del instituto es un crimen atroz. Elitaes, tú, ¿pero cómo? De repente, Viola empezó a verse muy pequeña, su rostro se puso bastante pálido y, después de balbucear algunas tonterías, rápidamente se desmayó en el acto. Luciene, por otro lado, miró al enforcer, con los ojos casi salidos de sus órbitas. ¿Quién era esta persona y por qué tenía la extraña sensación de haberla conocido antes? Capítulo 425, metiéndose en más problemas. Fui y lo hice, bueno, ya no sirve de nada llorar por la leche derramada. Tendré que asumir la responsabilidad de mis propias acciones, pensó Roland para sí mismo mientras miraba a los estudiantes, en su mayoría aterrorizados, frente a él. Después de mostrarle al espadachín mágico semielfo desmayado, rápidamente cambiaron de tono. Su cabecilla, Viola, se había desmayado y las otras 2 mujeres intentaban despertarla. También parecía que la chica había logrado ensuciarse durante la conmoción. Podría haberlo exagerado con el hechizo gravitacional que había aprendido recientemente, pero después de ver lo que intentaron hacerle a su hermana, no se sintió tan arrepentido. Escuchen todos con atención.
Tus acciones tienen consecuencias y violar las reglas del instituto no se tomará a la ligera. Lady Viola Castellane podría haberlos obligado a todos a hacer esto, pero eso no significa que las cosas estén bien. Te detendré por intento de asalto y soborno a un ejecutor del instituto. Además, intentó engañar a un enforcer durante una investigación echando la culpa a otro, por favor no se resista. Por suerte, tras ver a Elidas inconsciente, los 4 cómplices guardaron silencio. Sin Viola despierta, ya no estaban seguros de qué pensar, algo bastante común cuando la dinámica de poder cambia. Ahora no estaban seguros del verdadero valor de Viola y de la persona que estaba socavando su autoridad. Roland estaba seguro de que estos niños nunca imaginaron que alguien se enfrentara a la hija de un marqués. En realidad, él realmente no quería, ya que la razón principal de esto era que tenía agujeros en su casco. Tú. Ah, sí, mis disculpas. Tu nombre era Lucienne Arden, ¿correcto? Sí, eso es correcto, señor. Hizo una pausa por un momento antes de incluir su apellido para no parecer tan sospechoso. Su hermana parecía un poco conmocionada por la situación, pero no se acobardaba. Parecía que aún no habían quebrantado completamente su espíritu. Su voz que salía a través del casco estaba ligeramente distorsionada para mantener oculta su identidad, pero no estaba seguro de poder ocultarla para siempre. Su hermana estaba extrañamente interesada y su habilidad de clarividencia podría haber tenido algo que ver con eso. Si bien es posible que haya sido víctima de este incidente, tendrá que acudir al departamento de ejecución para hacer una declaración completa. No mientas ni ocultes información, ya que entonces serás considerado cómplice, ¿entiendes? Ah, sí, claro. Su intención era protegerla de ser castigada, ya que estaba seguro de que los otros mocosos intentarían echarle toda la culpa a ella. Probablemente dependería solo de él demostrar lo contrario y afortunadamente tenía la grabación para demostrarlo. No sabía qué tan profundo era el respaldo de Castellane en este instituto, pero a juzgar por la cantidad de personas que venían aquí, probablemente eran muy apreciados. ¿Qué es esto? Explícate tú mismo. Su dispositivo de mapeo había sido actualizado para trabajar con el maná alrededor de este lugar para que pudiera ver al menos 10 puntos que se acercaban hacia él. Para su sorpresa, la primera persona que apareció no fue nadie del departamento de ejecución, sino alguien que él conocía. Profesor de Lauder, ¿qué le trae por aquí tan tarde en la noche? El profesor de Lauder, un mago de mediana edad con cabello canoso y comportamiento erudito, se acercó a la escena con una mezcla de confusión y preocupación en su rostro. Era un miembro respetado del Departamento de Estudios Elementales, conocido por su experiencia en teoría e historia mágica. El hecho de que estuviera aquí con muchas otras personas de su departamento decía mucho sobre quién era el posible patrocinador de los Castellane. Recibí una notificación sobre una presencia no autorizada en el área de entrenamiento, y ahora encuentro a Lady Viola Castellane desmayada, los estudiantes luciendo aterrorizados y a ti sin ninguna preocupación en el mundo. ¿Qué has hecho? Tú responderás por esto. ¿Respuesta para qué? Simplemente hice el trabajo que me asignaste, ellos violaron las reglas del instituto y yo las seguí. Roland respondió con prontitud, asegurándose de cumplir con las reglas descritas en el libro. Consciente de que, si el grupo hubiera estado compuesto por plebeyos o comerciantes, los magos no habrían prestado mucha atención. Sin embargo, uno de ellos era de una famosa familia noble que probablemente tenía sus garras en la Academia Mágica. A pesar de estar en gran medida en lo cierto, Roland reconoció la necesidad de actuar con cuidado y reconoció su posición de desventaja. ¿Seguiste las reglas? Absurdo. Haré que te excomulguen por esto. ¿Lo harías? Entonces supongo que deberíamos reunir a los jefes de departamento para la audiencia, estoy seguro de que querrán que les presente alguna evidencia adecuada. Habiendo alcanzado el rango de profesor asistente, se encargó de memorizar todas las reglas. Destituir a un profesor de alto rango o a cualquier persona de otro departamento no fue una tarea sencilla. Debían seguirse procedimientos específicos, y ni siquiera de Lauder estaba exento de ellos. Tú, profesor de Lauder, ¿qué cree que está haciendo? Deje de hacer esta bufonada de inmediato. Un gato volador surgió en la distancia y se colocó entre Roland y los otros profesores, quienes ya lo habían rodeado como si fuera un criminal. Como se anticipó, en el momento en que lo vieron, comenzaron a retirarse. Si bien podían descartarlo como un recién llegado, no se podía decir lo mismo de Arión, un profesor respetado dentro del instituto. Aunque su nombre tal vez no tuviera tanto peso ahora, todavía tenía cierto valor. Profesor Arión.
¿Por qué interfieres en los asuntos de nuestro departamento? De Lauder, junto con los demás profesores, parecían sorprendidos e irritados por la inesperada intervención de Arión. El gato volador aterrizó en el hombro de Roland mientras soltaba un silbido de insatisfacción hacia el grupo más grande de personas. Muévase a un lado. Tenemos que lidiar con este tonto insolente que se atrevió a poner sus manos sobre los estudiantes aquí. Roland no pudo evitar sonreír bajo su casco, sabiendo que la llegada de Arión había arruinado sus planes. La situación se había calmado pero aún no estaba libre. Arión, imperturbable por las acusaciones, se dirigió con calma a De Lauder y a los demás. No me haré a un lado. Estoy aquí para garantizar que se haga justicia y parece que el profesor asistente Wayland ha actuado dentro de los límites de sus funciones. Si hay acusaciones, deben ser investigadas adecuadamente y seguir las reglas del instituto. ¿Por qué no dejamos esto en manos del jefe del departamento de control, el profesor Thorne? Celebraremos una audiencia tal como lo establecen las reglas. ¿Justicia? ¿Estás abogando por la justicia cuando Lady Castellane yace inconsciente y estos estudiantes están traumatizados por sus acciones? ¡Increíble!, replicó De Lauder, claramente agitado por el giro inesperado de los acontecimientos. Los otros profesores murmuraban entre ellos, aparentemente divididos entre apoyar a sus compañeros o reconocer las reglas y regulaciones que gobernaban el instituto. Para su sorpresa, el hombre interrogado dio un paso adelante mientras uno de ellos intentaba ayudar a Lady Viola a ponerse de pie. Por favor, absténgase de asistir al detenido. Todavía está bajo investigación y, según las reglas del instituto, cae bajo la jurisdicción del departamento de ejecución. La persona a la que deberías ayudar no es el alborotador sino la parte afectada. Roland movió su cabeza hacia su hermana, quien se estremeció en el momento en que todos los profesores y otros profesores se dieron cuenta. Se inclinó respetuosamente ante ellos, pero estaba claro que todo aquello la hacía sentir incómoda. ¿Parte afectada? ¿Qué afirmaciones infundadas? Cesen con esto todos ustedes. Una fuerte voz crujió a través de los campos de entrenamiento destruidos cuando el profesor Thorne, jefe del departamento de ejecución, llegó al lugar. Estaba acompañado por un par de guardias y afortunadamente ahora la atención cambió hacia él. Profesor Thorne, esta persona aquí ha violado las reglas y ha agredido a Lady Castellane y a otros estudiantes. De Lauder explicó apresuradamente la situación, con la esperanza de obtener apoyo para su causa. Sin embargo, Thorne levantó la mano y pidió silencio. Profesor asistente Wayland, tiene algunas explicaciones que dar. Roland asintió y comenzó a contar los acontecimientos que llevaron al enfrentamiento, enfatizando el intento de asalto a su hermana, el engaño y el uso del hechizo para atraer monstruos. Antes de que pudiera terminar, De Lauder intentó interferir, pero se hizo evidente que Thorne era alguien que priorizaba las reglas por encima de todo. No se puede hablar en serio, son acusaciones infundadas. No podemos dejar a los estudiantes en manos de alguien como. Suficiente, profesor De Lauder. Este es un tema que cae bajo la jurisdicción del departamento de ejecución. Entiendo sus reservas pero este no es el lugar para discutirlas. Transportaremos a los estudiantes y a este hombre al departamento de ejecución. ¿Aún deseas detenerlos? Pero piensa en. Dije basta, si tienes un problema con el departamento de ejecución, entonces celebraremos una reunión del consejo, hasta entonces los estudiantes serán detenidos. Mientras el profesor Thorne afirmaba su autoridad, la atmósfera tensa en el campo de entrenamiento persistía. Los profesores y profesores que inicialmente habían rodeado a Roland y su hermana retrocedieron a regañadientes, reconociendo la cadena de mando. Arión, todavía sentado en el hombro de Roland, asintió en señal de aprobación, apoyando en silencio el curso de acción. Thorne fue el primero, pero no el último, miembro del departamento de ejecución. Los miembros que llegaron se acercaron a Viola, quien había recuperado el conocimiento, aunque todavía estaba aturdida. Procedieron a asegurarle las muñecas con ataduras mágicas, impidiendo cualquier intento de lanzar un hechizo, algo de lo que Roland tomó nota. Su séquito de compañeros de estudios, los supuestos cómplices y su guardia, el espadachín mágico, también fueron restringidos. Esto no ha terminado. Su oponente, De Lauder, se vio obligado a retirarse por el momento, pero este caso estaba lejos de terminar. Arión finalmente captó la indirecta y abandonó el hombro de Roland y pronto todos se movían por el aire. Lucienne, todavía enredada en el fiasco, también fue detenida, como el resto. Ahora, le correspondía a Roland demostrar su inocencia durante la audiencia que probablemente se llevaría a cabo por la mañana.
Estaba seguro de que de Lauder presionaría para lograr una resolución rápida, probablemente antes de que se pudieran reunir pruebas sustanciales. Profesor asistente Wayland, mi oficina, ahora. Después de que abandonaron el campo de entrenamiento y la puerta se cerró detrás de ellos, Thorne finalmente giró en su dirección. El anciano parecía enojado y Roland no podía culparlo por eso. En su primer día, había puesto patas arriba todo el campo de entrenamiento y ahora había más trabajo por hacer para todos. Me encargaré de que los estudiantes lleguen a sus salas de espera, será mejor que te vayas. No había visto al viejo Thorne tan enojado desde ese incidente de transfiguración hace 5 años. Veo que te ha cogido cariño esa chica, no te preocupes, me aseguraré de que no la maltraten. Yo no. Roland quería refutar la observación pero seguía mirando a su hermana de vez en cuando. Ella estaba haciendo lo mismo pero manteniendo la boca cerrada como si le hubieran dicho que no interrumpiera cuando los adultos hablaban. Gracias, entonces la dejaré a tu cuidado. Cuando Roland entró en la oficina de Thorne, la atmósfera estaba cargada de tensión. Thorne, un hombre de aspecto severo, sin pelo y con un corte en el ojo, le indicó a Roland que se sentara. Había una vena bastante grande que sobresalía de su frente y parecía como si fuera a estallar. ¿Quiénes se creen esos bastardos que son? ¿Creen que mi departamento de ejecución es una broma o algo así? ¿Eh? Honestamente, Roland no esperaba esta pregunta. Parecía que el jefe del departamento no estaba enojado con él sino con de Lauder, quien había estado dando su peso todo el tiempo. Mire, profesor asistente Wayland, he dirigido este departamento durante más de 2 décadas y he visto una buena cantidad de juegos de poder y maniobras políticas. Estos nobles mocosos creen que pueden manipular a todos según sus caprichos. Pero, por los dioses, no lo toleraré más. Tienes todo mi apoyo. No descansaré hasta que se haga justicia. Hiciste un buen trabajo, si tan solo hubiera más ejecutores como tú. Yo, solo estaba haciendo mi trabajo. Simplemente haciendo tu trabajo. ¡Qué humildad! Gracias. El hombre continuó golpeando su escritorio con el puño mientras expresaba su desaprobación hacia la nobleza. Se hizo evidente que él no era parte del problema. Cuanto más se quejaba, más lo apreciaba Roland, sintiendo que era alguien a quien realmente le importaba. Se hacía evidente que estaba entre los pocos miembros del instituto que detestaban las divisiones entre estudiantes de noble cuna y otros. Quizás las cosas no fueran tan sombrías si tuviera a este hombre de su lado. Ahora cuéntame toda la historia, desde el principio. No escatimes en detalles. La conversación desvió gradualmente hacia los detalles del incidente, y Thorne quería asegurarse de tener todos los detalles. Roland comenzó a contar los acontecimientos que condujeron al enfrentamiento. Describió la entrada no autorizada al área de entrenamiento, el intento de soborno de su caballero, el intento de convertir a Lucienne en chivo expiatorio, la manipulación y las mentiras de Viola y la posterior estampida de monstruos. Thorne escuchó atentamente y su expresión se volvió más sombría a medida que procesaba la información. Ya veo, esto es todo un desastre. Sin duda, Lady Castellane utilizará todos los recursos a su disposición para cambiar esto a su favor. Necesitamos pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones. Si es evidencia, entonces creo que tengo algo, señor. ¿Tú haces? Tengo una grabación de los hechos. ¿Una grabación? ¿Podría ser más específico? Por supuesto. Roland decidió representar parte de su interacción con Elitas Baskerville, a quien luego eliminó. La imagen holográfica de la conversación levantó una ceja, pero estaban en un instituto mágico, por lo que esa magia no era nada fuera de lo común. Sin embargo, el hombre identificó instantáneamente la utilidad de este dispositivo mágico de grabación. Esta grabación, qué conveniente. ¿Está esto relacionado con el departamento rúnico? En cierto sentido, sí. Utiliza runas para grabar y memorizar imágenes. Había replicado la tecnología de grabación y cámara moderna, que no estaba muy extendida en este mundo. Nadie esperaba que alguien pudiera registrar información de esa manera aquí. De lo contrario, el caballero de Baskerville probablemente no habría sido tan indiferente durante su conversación. Thorne reconoció de inmediato que dicha tecnología podría ayudar significativamente a su causa. Quedó claro que los nobles podían desviar cualquier acusación y las otras partes afectadas tenían demasiado miedo de hablar, debido a las posibles consecuencias. Sin embargo, si los incidentes pudieron registrarse fácilmente, la dinámica cambió. ¿Este artefacto mágico podría el departamento rúnico proporcionárnoslo? No veo por qué no, pero requerirá algo de tiempo y recursos. Entonces es posible.
Los ojos del calvo empezaron a brillar como si descubriera un juguete nuevo. Pero tal vez deberíamos centrarnos primero en este caso. Sí, tienes razón, hablaremos de esto más tarde. Thorne se aclaró la garganta mientras ambos volvían a hablar de Lucienne, quien era la víctima principal. Parecía que el escenario típico implicaba que alguien como Viola echara toda la culpa a una casa noble menor como los Arden, que nunca se defenderían. Incluso ahora, su caso tendría menos validez si Lucienne decidiera proteger a su torturador, algo que ambos conocían. Profesor asistente Wayland, esta evidencia es invaluable. Con esto, tenemos un caso sólido contra Lady Castellane y sus secuaces. Me aseguraré de que se trate adecuadamente, pero también debemos proteger a Lucienne Arden de cualquier posible represalia. ¿Posibles represalias? La familia Castellane está bien conectada y es influyente, no solo dentro del instituto sino probablemente en toda la región. No creo que se tomen esto a la ligera, incluso podrían intentar tomar represalias contra la familia de la víctima. Si bien no pueden afectar directamente al instituto, tienen formas de hacerlo indirectamente. Roland entendió lo que Thorne estaba insinuando y por qué la mayoría de las casas nobles menores optaban por no provocar conflictos. Incluso si se demostrara que Viola es culpable, el honor de su familia quedaría empañado. Era muy probable que su familia optara por tomar represalias de alguna manera contra la casa Arden en su conjunto, solo para establecer que no se podía jugar con la casa Castellane. Robert podría incluso estar afectado y el resto también. ¿Tienes dudas? La forma en que actuaban los demás no era muy diferente de las antiguas costumbres de Roland. Siempre había elegido huir cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Esta era la primera vez que intentaba activamente ganar más poder, incluso frente a la adversidad. Se colocó fuera de su refugio seguro de Albrook no solo para su supervivencia, sino también para Bernir y otros. Sería fácil simplemente cerrar la boca y aceptar el destino de Lucienne. Sin embargo, Roland terminó de correr y finalmente se dio cuenta de que a veces había cosas por las que valía la pena luchar. No, procederemos con la audiencia. Viola Castellane necesita ser castigada y los estudiantes deben ver que tu noble nombre no te da derecho a tratar a los demás como si fueran menos. Bien, me alegra oír eso, profesor asistente Wayland. Garantizaremos una audiencia justa y supervisaré personalmente los procedimientos para asegurar que se haga justicia. Finalmente, esos nobles bastardos obtendrán su merecido. Asintió mientras escuchaba a Thorne, pero no podía evitar la sensación de que potencialmente había iniciado algo más significativo. Salvar a Lucienne era lo correcto, pero probablemente tendría consecuencias en el futuro. Podría ser necesario prolongar su estancia en este instituto, ya que marcharse dentro de un mes mientras su hermana permanecía sola y sin ayuda sería una irresponsabilidad. Roland comprendió que ahora estaba enredado en la compleja red de la política noble, algo que esperaba haber dejado atrás cuando abandonó la finca Arden hace más de 10 años.